primero es Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa desde mayo de 2021, que es licenciado en Económicas por la Autónoma, técnico comercial y economista del Estado, ha estado en Analistas Financieros Internacionales, en la Dirección General del Tesoro Público y Política Financiera, es decir, conoce muy bien también, ha sido director general de Financiación Internacional, con representación en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, es decir, que tiene una amplia experiencia, un amplio conocimiento y además una directa responsabilidad en toda la gestión de los fondos Next Generation, que recibimos con alegría, como se ha cantado, y que confiamos pues, que no pasen de largo como en Bienvenido Mr. Marshall, sino que realmente se queden y tengan los frutos que todos esperamos, ¿no? Muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer y este no se puede pensar en un marco más apropiado para hablar sobre Europa y sobre el futuro de Europa y sobre lo que significa el plan de recuperación. Y voy a empezar con Berlanga, porque la verdad he pasado unos cuantos días preguntándome cómo habíais cogido esa alusión que parecía justamente antitética respecto a lo que os voy a contar hoy, que es el plan de recuperación. Porque efectivamente, y miro un poco hacia atrás, ¿no? El proceso de modernización económica y social que ha experimentado España, bueno, pues desde finales de los años 50 siempre ha estado Europa en el horizonte y Europa ha sido parte fundamental de las aspiraciones y de los movimientos, digamos, de mejora y de progreso, ¿no? Y justo es lo que tenemos, esa es la oportunidad que tenemos ahora con el plan de recuperación. El mundo económico durante este siglo XXI ha experimentado una convulsión sin precedentes, ¿no? Hemos tenido dos crisis sistémicas, de esas crisis que en principio, con suerte, deberíamos haber vivido una. Bueno, pues hemos vivido dos al principio del siglo XXI y hemos vivido esas dos crisis justo cuando el proyecto europeo había dado, desde el año 86, desde la Acta Única, un salto ya sin precedentes en la integración económica y política, ¿no? Y que culmina con la Unión Monetaria. Entonces, claro, después de todo ese esfuerzo, ¿no? que conocéis muy bien, algunos de los protagonistas pues, están aquí hoy, algunos como José Borrell, ¿no? que nos ha introducido y animado. Claro, resulta que después de haber hecho todos esos esfuerzos, pues los resultados económicos hemos tenido que vivir digamos, confrontando esas crisis, ¿no? La crisis de 2008 fue una crisis endógena del sistema que además puso en cuestión todo lo que pensábamos sobre cómo funciona la economía y cómo debe ser la política económica y la acción del Estado, ¿no? Durante estos 10 años, desde la crisis financiera, pues aunque parecía que no nos habíamos dado cuenta, pero hemos aprendido mucho, ¿no? Afortunadamente, pues la economía ha estado en efervescencia, ha reaccionado como lo hizo históricamente durante otras crisis. Además, se ha abierto, ¿no? Has mencionado el pluralismo, ¿no? Hablando de pluralismo político, ¿no? Para mi ámbito, que es el de la economía, el de la política económica, el pluralismo es fundamental, ¿no? Una visión plural, abierta a la sociología, abierta a la psicología, y que acerca la economía a la realidad, a la complejidad de la realidad y a las necesidades de tener una acción que permita bueno, pues alcanzar los objetivos que compartimos, ¿no? de crecimiento, de creación de empleo de calidad. Y este aprendizaje se ha visto con la respuesta a la segunda crisis, ¿no? La segunda crisis es también sistémica. En marzo de 2020 tuvimos en 3 semanas la sensación de que podíamos volver a vivir lo que habíamos vivido en 2008, pero con una naturaleza y un origen totalmente distinto. Es una crisis de naturaleza biológica que probablemente digamos, nos introduce en el tipo de crisis que vamos a poder vivir en la era del cambio climático, pero la respuesta ha sido totalmente distinta. Y yo creo que en esta respuesta Europa ha brillado como en sus mejores momentos, ¿no? Porque en esa primavera de 2020 todavía no habían cicatrizado las heridas de una respuesta a la crisis financiera que en Europa hizo que la crisis durara mucho,
tuviera unas consecuencias económicas y sociales muy gravosas y que generara una divergencia estructural entre los socios de ese proyecto nuevo, ¿no? De una unión monetaria que todavía estaba en su adolescencia, de repente se veía con unas grietas que era muy difícil cerrar, y esas grietas no se habían cerrado en 2020. Y ahí hubo un momento, yo creo, de gran lucidez política, en el cual el Consejo Europeo acabó decidiendo que esta era una situación que requería dar un salto hacia adelante. Habíamos estado hablando durante años de los eurobonos, ¿no? y en Alemania se nos decía que no los veríamos durante nuestra vida. Bueno, hoy tenemos... Ayer la Comisión Europea volvió a emitir deuda para financiar esta gran innovación política y económica que es el Next Generation EU, ¿no? que tratar de reaccionar de esta situación tan complicada, salir reforzando el proyecto europeo, reforzando la respuesta común ante una situación crítica y haciendo que ese coste acumulado de las crisis que sufren sobre todo las generaciones jóvenes que han entrado en el mercado de trabajo desde 2008 hasta ahora, pues que podamos dar un salto y podamos tener esa nueva confianza de que esos avances en el proyecto europeo se traducen en mejores oportunidades para los europeos, en mejor calidad de vida, en ser líderes en la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo se decidió reaccionar y por qué esto es una gran innovación? Bueno, porque por primera vez se utilizó y se está utilizando el presupuesto de la Unión Europea como un instrumento de estabilización económica, es decir, para reaccionar a una situación crítica como la que hemos sufrido y como la que todavía estamos en gran medida. Pero además se hizo de una manera muy inteligente, porque no se trata de que nos den dinero, y por eso esa idea de que nos cae el dinero creo que no responde nada a la realidad. Esto es un proyecto del que España ha formado parte, el Gobierno español, pero también el resto digamos, de las fuerzas políticas o de la sociedad civil. Es parte de esto. Es como cuando nos dicen que el Banco Central Europeo compra deuda y entonces nos viene... No, es que la política monetaria es común, es nuestra también. El Eurosistema y el Banco Central Europeo es nuestro banco. Pues esto es lo mismo. Este proyecto no es que nos llegue el dinero de fuera, una lluvia de millones. Para nada es esto, ¿no? Es una gran oportunidad que, digamos, que es el fruto del aprendizaje común europeo y que nos da una oportunidad no solo de dar un gran impulso a la recuperación económica, un impulso además coordinado, que siempre, al menos desde Keynes sabemos que un impulso coordinado a la demanda siempre es más potente, sino que tiene una orientación de transformación económica y social, porque esos fondos se tienen que dedicar a inversiones y a inversiones que transformen y que aceleren la transformación de la economía. La economía ya se viene transformando tanto por la adaptación al cambio climático como por la transición digital desde hace años. Y esa evolución era ya viva y con la crisis claramente se ha acelerado con la pandemia, ¿no? Y ahora se trata de acelerar esas transformaciones, pero dirigirlas para ir hacia un crecimiento más sostenible desde el punto de vista social y desde el punto de vista medioambiental. Pero, digamos, la lucidez, ¿no? el valor de esta innovación no se para aquí, porque esas inversiones vienen acompañadas de reformas estructurales. Es decir, ha habido mucho trabajo en Europa, a veces muy difícil, ¿no? Difícil de fructificar, para tratar de crear los incentivos para que los países pues, adopten esas reformas estructurales para mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo, las bases del crecimiento, el capital humano, el capital tecnológico. Bueno, pues en este caso, estos planes de recuperación tienen esos dos elementos inextricablemente ligados, ¿no? Las inversiones y las reformas estructurales. Y esto es lo que da la gran potencia a esta innovación. El Gobierno español, muy consciente, porque participó desde el primer momento en esta idea, de la gran oportunidad que el plan de recuperación supone, pues ha dedicado muchísimo trabajo, lo puedo decir además tranquilamente, porque como decía Juan, yo llegué en 2021, pero ha dedicado muchísimo trabajo a la elaboración de un plan que tiene un grandísimo valor, y pues seguro que lo habéis mirado, y es muy largo, ¿no? Pero el resumen ejecutivo... Es muy importante tener un plan con objetivos muy claros,
donde están las inversiones, donde están las reformas y donde hay un calendario de hitos muy exigente hasta 2023, ¿no? Y además del cumplimiento de esos hitos depende el desembolso de los fondos, ¿no? Desde el punto de vista de la economía política también es muy inteligente porque si no cumplimos no nos dan los fondos. Y ya estamos, ya voy a terminar, no quiero extenderme, ya estamos aprovechando la oportunidad. El plan se aprobó en julio de 2021. Ha sido muy intenso el trabajo en todos los ministerios, ¿no? En toda la administración, pero también en el sector privado y en las comunidades autónomas durante 2021 y en particular durante el segundo semestre. La ejecución de esos 24.000 millones de euros que estaban previstos en el presupuesto de 2021 ha sido muy alta, está arrancado y está bien lanzado todo el proceso. Durante este primer semestre vamos a alcanzar la velocidad de crucero en la ejecución de esas inversiones. Estimamos que habrá convocatorias solo en el primer semestre de 2022 por 22.000 millones de euros. Y además lo estamos haciendo, nos preguntaba una vez en una reunión con agentes sociales, se sorprendía uno de los líderes de los agentes de por qué teníamos que estar en la primera línea. Decía, oye, este ritmo es muy duro, ¿no? ¿Por qué tenemos que ser los primeros si siempre hemos estado bien en la mitad o hacia atrás, ¿no? Y le decimos, tenemos que ser los primeros porque aquí nos jugamos mucho y porque, oye, hemos sufrido mucho. La pandemia para todos, pero para este país ha sido muy dura y necesitamos aprovechar esta oportunidad. Por lo tanto, no se trata de una cuestión de ser el primero por serlo. Se trata de una cuestión de que nosotros necesitamos hacer este esfuerzo y hacerlo bien, ¿no? Y necesitamos cumplir, pero necesitamos sobre todo hacerlo bien. Necesitamos seleccionar bien las inversiones y hacer bien las reformas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues yo creo que podemos tener mucha confianza de que ya estamos aprovechando esta oportunidad y de que vamos a conseguir dar un nuevo salto, como se dio con el plan de estabilización, como se dio sobre todo con la entrada de la Unión en la entonces Comunidad Europea durante los años 80, como se dio a finales de los 90 con la Unión Monetaria. Estamos ya en ese proceso, tanto la evolución económica, la evolución del empleo, cómo estamos ejecutando el plan, creo que tenemos que tener confianza y solo destacaría que esto es un proyecto que, por supuesto, no es una prioridad absoluta del Gobierno, pero es un proyecto del conjunto del país. Pero además, no por decirlo, sino porque es que es un desafío. O sea, invertir bien estos 69.500 millones de euros, más luego los préstamos que solicitaremos este año en la adenda que está prevista para el plan, es un gran desafío. Es un bendito desafío, pero es un gran desafío. Porque gastar bien el dinero, y ya se sabe, la economía cuando va mal siempre es porque se invierte mal. Eso es prácticamente, si miramos hacia atrás y vemos las crisis, siempre que hay una crisis es porque se ha invertido mal. Entonces, invertir bien es muy difícil, pero las inversiones están bien definidas, las líneas están bien definidas, las empresas están participando y llevan ya un año, más de un año, planeando, adaptando sus planes para poder utilizar esta oportunidad, este impulso que pueden tener de los fondos para que sus negocios sean mejores, más productivos y más sostenibles. De manera que yo creo que es una gran oportunidad de avance, de salto económico y social, de prepararnos y sobre todo de dar esa oportunidad a las generaciones jóvenes que realmente han sufrido el golpe más duro durante estos últimos 10, 12 años y que puedan mirar al futuro e ir olvidándose ese sentimiento de que van a vivir peor que sus padres. Y con eso terminaría la intervención. Gracias.